Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el honor de tener desde Argentina a Liliana Olivieri. Liliana Olivieri es psicóloga, es máster en educación familiar, máster en terapia de tercera generación, autora del proyecto Aprender a Amar. Además es conferencista internacional. Participó en el Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda en 2018. Felizmente casada con Pablo y madre de 11 hijos. Bienvenida, Liliana. Muchísimas gracias, Lelu. Qué honor para mí estar contigo y contigo, Alex. La verdad que es un honor inmenso. Con mucha alegría me he despertado esta mañana para venir a conversar con ustedes. Gracias, nosotros también. Muchísimas gracias, Liliana. Pues Liliana tiene un amplio conocimiento en todo lo que es afectividad y sexualidad, que es un tema tan importante para nosotros como padres de familia que muchas veces no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Y que no podemos separar una de otra, ¿no? Exactamente, porque yo digo que la educación en la afectividad, que es la educación integral de la personalidad, ¿no? Es educar el corazón y entender que somos una realidad bio-psico-espiritual. Entonces, al educar a la persona de manera integral, es como abonar la tierra y allí nos predisponemos a cultivar. Cultivar es la palabra, porque cultivar, para llegar a un fruto, tenemos que hacer muchas cosas, abonar la tierra, remover, regar, y ese es el cultivo de la afectividad, ¿no? Educar el corazón, educar los sentimientos, que sí tiene muchos frutos, y para eso hay tres faros que iluminan el camino. El primero es educar el carácter, que es educar en valores, en virtudes humanas. El segundo es educar las emociones, pero educar las emociones, como bien decía Aristóteles, Santo Tomás, que es coronarlas con la inteligencia, la voluntad y los valores. Las emociones hay que llevarlas, para regular las emociones hay que llevarlas a buen puerto. Las emociones no se regulan entre sí, no se acomodan entre sí, sino que realmente hay que regularlas con un faro que ilumina el camino. Y por último, allí todos los contenidos, si abonamos bien la tierra, regamos, cultivamos, fertilizamos, allí va a florecer el fruto, ¿no? La educación integral es la base para educar en la sexualidad. Muchísimas gracias, Liliana. Y a todo esto, querida Liliana, ¿cómo se desarrolla o se gesta la identidad de una persona? Bueno, primero es que lo que decía antes, que educar integralmente a un niñito, a una niñita, a un adolescente, requiere presencia atenta de los padres. Qué bonito es, no siempre es posible, porque soy muy realista, soy psicóloga, no siempre es posible, pero qué maravilla es que aquellos que estuvieron presentes en el origen de la vida, en la fecundación, en la concepción, estén también en la crianza y en la educación. Y cuando yo hablo de cultivar la afectividad, hablo de presencia, continuidad e interés en el hijo. Y esa presencia atenta que no se nos puede escapar. Entonces, la identidad tiene mucho que ver con nuestras figuras de referencia. Primero, en un todo hay una realidad biológica inexorable. La persona es sexuada desde el momento de la fecundación, desde la concepción. Y sobre ese dato inexorable, ese dato de la naturaleza, no hemos elegido llegar a la vida, no hemos elegido nuestra condición sexuada, no he elegido ser mujer, pero muy gozosamente lo soy y vivo en plenitud. Ese dato lo tenemos desde la concepción y es un dato inexorable, sobre el cual se van a desarrollar, así como las capas de una perla, muchas fases. No somos mujeres o varones por nuestros genitales bajo ninguna circunstancia, sino que lo somos porque nuestras neuronas son masculinas o femeninas, todas las células de nuestro cuerpo son masculinas o femeninas, y allí se va a desarrollar una historia. Cuando mamá o papá se enteran si va a ser varón o va a ser mujer, ya soñamos con un nombre, con una carita, con un tipo de vínculo, nace, le ponemos un nombre, y fíjate una cosa impresionante, hacia los 2 años, entre los 2 y 3 años, un niñito o una niñita se dan cuenta acabadamente si son varones o mujeres, porque pueden clasificar
y redescubren su cuerpo, empiezan a descubrir su identidad. Y allí, qué importante es que tenga figuras femeninas y masculinas de referencia. Mis figuras femeninas y masculinas de referencia siempre van a ser mamá y papá, porque la familia es una institución natural, o sea, absolutamente natural. Mamá concibe un hijo, lo concibe con papá, una célula femenina y una masculina, y tienen el hijo y así se gestó una familia, naturalmente. Y entonces, con esas figuras de referencia, el niño que se descubrió varón o mujer, ya con los años va ratificando y se identifica muy fuertemente. Las niñitas, antes de los 5 o 6 años, se han identificado muy fuertemente con su madre o su padre, o con figuras femeninas o masculinas. Y antes de los 5 años hay un gran porcentaje de la identidad que ya se ha jugado. La naturaleza nos ha regalado, así como mis ojos marrones, el ser varón o ser mujer. Nos damos cuenta en el vínculo amoroso y en los buenos tratos, nos damos cuenta si nos identificamos. O sea, son todos procesos inconscientes. Con mamá o con papá tenemos un nombre, una nacionalidad, y entonces con unas afinidades. Y antes de los 5 años hay muchas redes echadas. Luego va a haber un paso saltatorio en la edad de la latencia, entre los 6 y los 11 años, un paso saltatorio donde el tema de la identidad simplemente se va ratificando, van caminando pero de manera muy tranquila. Esa etapa se llama latencia, porque todos los impulsos sexuales están latentes hasta que vuelven a reverdecer con una fuerza inexorable en la adolescencia, donde allí ratifica o rectifica su identidad sexual. Es otro tiempo muy importante. Hay 2 tiempos muy importantes en el desarrollo de la identidad. Antes de los 5 años, y allí necesito fuerte figura de identificación, y otro tiempo con mucho afán de individuación, que es en la adolescencia. Wow. Liliana, ¿qué pasa cuando no se ratifica, cuando no hay una ratificación de esto que se nos ha dado? Desde que nos ha sido dado. Mira, hay una persona que nos ha dado unos datos bellísimos sobre el despliegue de la identidad, que es Jutta Burggraf. Jutta Burggraf, alemana, una experta, y ella se hace referencia a la naturaleza humana como aquello que nos ha sido dado, o sea, esa realidad biopsicoespiritual, esa persona sexuada, y también la cultura que nos atraviesa, ¿cierto? La cultura nos atraviesa, y ella dice una frase muy bonita: cuando naturaleza y cultura se dan de la mano, pueden salir a dar un paseo en la misma dirección, la persona puede acceder a la plenitud por vía regia y puede alcanzar su felicidad por vía regia, cuando naturaleza y cultura. Cuando hay un quiebre en la cultura, o sea, y cuando la persona no va ratificando todo aquello que les ha sido dado, la situación es multifactorial. Puede ser que no haya tenido personas de referencia con quien identificarse, que las hayan tratado amorosamente, que no hayan desplegado el amor incondicional, que los hayan protegido, que les hayan dado un amor que incluye límites, por supuesto, y que los hayan protegido y que hayan desplegado una ternura inexorable con quien yo gozosamente me quiera identificar. Hay muchos chicos que tienen un rechazo muy fuerte a las personas que los han cuidado, a sus progenitores, porque los han maltratado mucho, o sea, el destrato, el maltrato, la falta de un apego seguro, realmente es un quiebre en el desarrollo de la identidad, de la seguridad y la confianza de un niño y de un adolescente, ¿no? Entonces, la situación es multifactorial. Hay muchas situaciones que se pueden haber dado en el camino, porque en ese segundo tiempo al que me refería antes, que es la adolescencia, allí lo que se puede observar es que la orientación sexual se ratifica o se rectifica esa identidad que me ha sido dada. Entonces, allí hay múltiples factores que pueden incidir, pero yo digo siempre qué importante es la siembra positiva, amorosa, plena de amor incondicional,
que podemos hacer los padres para que nuestros hijos se desarrollen gozosamente y afirmativamente puedan decir: aquí estoy listo para una vida plena. Sí, qué importante. Y ahorita, bueno, pues desgraciadamente se tocaron temas de quiebre, ¿no? Pero nosotros, pues somos iglesia, ¿verdad? Y estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, en estos casos en los que ya hay gente que de manera fehaciente se identifica con otro tipo de corriente, ¿cómo vivimos la misericordia? ¿Cómo nos podemos explayar en esa misericordia que Cristo vino a sembrar? Todos estamos llamados a la misericordia, todos estamos llamados a vivir la caridad. ¿Qué sería de nosotros si no viviésemos la caridad? Por eso qué importante es tener claro todos los días de nuestra vida la verdad en la caridad. O sea, si no hay caridad, la verdad poca razón tiene, ¿no? Porque no se puede impostar la verdad, no se puede desplegar, no se puede expandir. Entonces, la verdad en la caridad. Si yo no tengo amor, no tengo nada. O sea, no tengo nada para dar, mi vida no habrá tenido sentido, vamos a ser juzgados en el amor. Entonces, qué importante es, así como le decía a Lulú, que las situaciones de quiebre de la identidad, cuando no se ratifica aquello que nos ha sido dado, qué importante es respetar a un adulto que ha tomado decisiones o que no las ha tomado simplemente porque hay muchos procesos inconscientes que se han dado en el camino, pero qué importante es respetar a un adulto y que nos tratemos mutuamente con la finura que todo ser humano merece, con la finura, la contención, el respeto. Entonces nuestro lenguaje y nuestro modo de ser, que no es un lenguaje como un vestido que me puse, tiene que ser una postura que emerge de nuestro corazón, respetuosos e inclusivos. Respetuosos e inclusivos, siempre. Lo que no quiere decir, y allí voy a decir algo muy delicado, que siendo respetuosos e inclusivos con todas las personas del universo, por todas las distintas condiciones accidentales que haya abrazado, porque las personas somos dignas y respetables siempre por nuestra esencia, pero siendo respetuosos e inclusivos con todas las cuestiones accidentales que haya querido abrazar, no querrá decir que en las escuelas y en las instituciones yo tenga que preparar un plan de estudio donde tenga que confundir a los niñitos y a los adolescentes. Eso es otra cosa, va por otro camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lili. Lili, ¿y qué sucede con todo este bombardeo de propaganda que muchas veces confunde a nuestros hijos y a los adultos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué hacer como padres? Fíjate una cosa que poco sabemos, porque no sé por qué los psicólogos no le explican más y mejor. El adolescente el adolescente tiene un fulgor creativo total. Su mente es como que estalla, explota. Su inteligencia pasa a lo abstracto, su creatividad está a tope y un afán de independencia y un afán de individuación total. Entonces, su lóbulo frontal, su neocorteza, no va a madurar hasta la tercera década de la vida, más 20 años. En el mientras tanto, en la segunda década de la vida, atraviesa por el estado confusional de la identidad. Naturalmente, mientras va creciendo, porque creativamente quiere ser tantísimas cosas, estado confusional de la identidad. La identidad, en general, es terreno sagrado. Terreno sagrado. El Papa, entonces, no podemos pisotear el terreno sagrado de la identidad, porque la identidad es intrínseca. La mayor incidencia en el desarrollo de la identidad es la familia. Terreno sagrado, la persona y la familia. No podemos pisotearla, no podemos malograrla, no podemos vapulearla, ¿no? Entonces, allí es importante, qué importante lo que dice el Papa. En los 10 primeros años de vida somos testimonio viviente cercano, los padres. Testimonio viviente cercano e inexorable. Los segundos 10 años somos un testimonio estratégico. Tenemos que estar muy presentes y acompañarlos casi milimétricamente, pero de manera estratégica, porque ellos quieren mucha libertad.
quieren libertad pero todavía no tienen criterio. Pero nosotros los tenemos que acompañar, los tenemos que cuidar, los tenemos que proteger, porque el adolescente a su manera clama por protección también. Entonces, primero 10 años testimonio, segundo 10 años testimonio ya estratégico, terceros 10 años, a partir de los 20 años, sepan ser Santa Mónica. Recen por sus hijos, recen. Entonces, terreno sagrado. Entonces nosotros, el mal trabaja muy bien en la omisión. Entonces nos tendremos que preguntar qué es lo que nosotros omitimos en cuidado, en protección, en acompañamiento cercano. Está demostrado por investigaciones científicas. Catherine Lecuyer dice que en investigaciones científicas han demostrado, por ejemplo, que frente a las pantallas, que es el gran peligro de los adolescentes, tienen mucha mayor eficacia unos padres que acompañan cercanamente y que saben el historial en el que están, sin espiarlos, acompañarlos, sentarse en lo del hijo a ver cuántos amigos tienes en Instagram, qué haces en TikTok, qué es lo que grabas, qué fotos te gusta sacarte, acompañar milimétricamente. Tiene mucha más eficacia los padres cercanos que los padres que controlan y espían. O sea, controlar y espiar de manera por izquierda, no. Acompañar de manera muy cercana, sí. Entonces, nosotros no podemos no saber qué es lo que le llega a nuestros hijos. Y las escuelas, no, los padres, el Papa dice, los padres no pueden lavarse las manos. No pueden lavarse las manos ni de la educación afectiva ni de la educación sexual. Lo dicen Amoris Laetitia claramente, sí a la educación sexual. Y los colegios tampoco pueden lavarse las manos, pero es importante que eduquemos en sintonía, familia-colegio, trabajando juntos, y unos padres no pueden decir, ay, es que yo no me enteré lo que estaba viendo mi hijo, desconozco totalmente. Conocer profundamente al hijo que tenemos sin idealizarlo es muy importante para que nosotros sembremos ese criterio que el adolescente todavía no tiene. El adolescente no es un adulto, no porque es alto, es adulto. Exacto. Entonces tenemos que acompañar milimétricamente. Insisto mucho, el mal trabaja muy bien en la omisión. Entonces, qué importante como padres tener mucho cuidado con nuestras omisiones. Exactamente. Y bueno, por último, nos buscan aquí nuestros amigos de las redes sociales. Nos pregunta una de nuestras amigas, dice, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Porque aún teniendo bases católicas, no desean saber nada de la religión, de la iglesia, ni de ir a misa. ¿Qué hay de lo que ven que no les gusta? Sienten hipocresía. Primero nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra coherencia. Cuidado con las caras avinagradas, dice el Papa. Cuidado con ser cara de vinagre, porque nosotros decimos a la niñita, ay, cásate. Ya lo digo en mexicano y todo, en mis intentos. Cásate, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Vive la castidad, la alegría. Y tengo una cara de vinagre horrible y me estoy quejando todo el día de lo que es la vida esponsal, la maternidad, lo que es mi marido, lo que es, o sea, no vivo en plenitud ni mi vida interior, ni mi sexualidad en plenitud. Yo tengo que inspirar que me encanta ser mujer y que la vivo con mucha alegría. Luego, que es natural que el adolescente se revele ante todo. La adolescencia no es un periodo nuevo en donde el niñito tenía un libro en blanco y salió a vivir lo que sea. La adolescencia es respuesta a los 10 primeros años de vida. Entonces, si ha habido situaciones muy críticas, maltrato, divorcio, muerte, el niñito no tenía amigos y han pasado muchas cosas, ese oposicionismo desafiante, porque el niño busca su individuación, quiere actuar por sí mismo, no quiere todo lo que le han dado sus padres, se revela con mucha fuerza, se revela al nombre que le han puesto, a la escuela que lo han mandado, a su religión, se revela a todo. Entonces, qué importante, yo escribí un libro que se llama Celebrar la adolescencia, porque a mí me gusta que podamos acompañar celebrando, ¿no? Viviendo también con plenitud, porque para ellos es un periodo precioso, no es un periodo donde si nosotros sentimos que la adolescencia de nuestros hijos nos ha arruinado la vida,
es porque estamos locos nosotros, pero ellos están celebrando. Entonces celebremos con ellos haciendo las cosas muy bien. A veces a los adolescentes hay que esperarlos, pero también hay que vivir con mucha coherencia y alegría aquellos que queremos inspirar, ¿no? Muchas gracias. Por último, nos preguntan también, a manera de consejo, ¿cómo llevamos de una manera efectiva los trabajos del magisterio de la Iglesia? ¿Cómo transmitir de una manera idónea y adecuada la formación en el amor, base de una educación sexual íntegra? Mira, cuando se nos ocurrió hacer educación sexual en las instituciones católicas, en las familias, y queremos vivir, aquellos que quisimos adentrarnos, nos dimos cuenta, Juan Pablo II, su producción en educación afectivo-sexual ha sido inmensa, desde amor y responsabilidad hasta todo el despliegue de la teología del cuerpo. O sea, tenemos cantidad de documentos en la Iglesia y además que somos pioneros de la educación en la afectividad. Hace 500 años, al menos desde el descubrimiento de América, la Iglesia hace educación en la afectividad, educación en la personalidad, educación en valores. Entonces vaya nuestro orgullo de lo que sabemos hacer, ¿eh? No es una cosa nueva. Pero si nos vamos al magisterio de la Iglesia, Juan Pablo II nos ha dejado un baluarte impresionante. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Enseñando, porque siempre enseñamos sexualidad, pero hay que ponerle una narrativa, hay que atreverse. Entonces, el atreverse es jugarnos la vida. Los padres no tenemos que ser enciclopedias vivientes, porque no somos enciclopedias, pero jugarnos la vida y tal vez decir, ¿sabes qué? Tu abuelita nunca me habló de sexualidad como mi madre, ¿eh? Jamás. Y yo no lo sé hacer, pero me encantaría hacerlo contigo. Me encantaría que me preguntes y me encantaría... Y la verdad es que no sé, no voy a saber qué contestarte, pero prometo averiguarlo. Y allí estamos instaurando confianza. Y en los colegios es imposible que en 2022, con los pedidos, primero que tenemos muchos mandatos gubernamentales, tenemos leyes gubernamentales en toda Latinoamérica que bajan de Naciones Unidas, UNESCO, para abajo, hasta el último lugar, Tierra del Fuego. Pero además el Papa ha dicho en Amoris Laetitia sí a la educación sexual. Y cuando dicen Santo Padre en Panamá, le preguntan, ¿es bueno que se haga educación sexual en las instituciones educativas? Sí que es bueno, porque las instituciones educativas tienen la ciencia, los métodos y la tecnología para preparar a los padres y a los docentes y a todos los actores de la comunidad, y así, entre todos los adultos, formemos al niño y al adolescente. Liliana, muchísimas gracias. Antes de que me vayas, tengo una pregunta que hacerte muy importante. ¿Qué podemos hacer con toda esta lluvia de propuestas que se les hacen actualmente a nuestros hijos? Nosotros como padres, ¿qué podemos hacer? Ser muy propositivos y activos. Tener la claridad. Mira, a mí cuando un matrimonio se acerca a mi consultorio y me dice, creo que nuestro matrimonio está acabado, nos queremos divorciar, yo le digo, ¿tienen la certeza de que han hecho todo por unirlo, alimentarlo y ponderarlo? ¿Tienen la certeza? Eso yo le preguntaría a cada madre y a cada padre y a cada familia. ¿Tienen la certeza de haber invertido en afectividad, haber invertido en educación sexual y haber sido explícitos en una educación propositiva y enriquecedora? Antes de quejarnos de la propaganda, tenemos que atrevernos y arremeter y afrontar esta situación, que es un desafío muy grande para los padres. Muchísimas gracias. 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 Una cosa importante es que, por supuesto, no vamos a sentir que no somos suficientes para educar en la sexualidad. Aprendamos para educar. Exactamente, no podemos ser padres y madres improvisados. No. Ni menos. Nadie nos enseñó a ser padres nadie nos enseñó a ser padres. No. Y nadie nos enseñó a ser padres en esta época. Entonces, No. Pero gracias a ti, Lulú, gracias Alex, gracias. Gracias, porque la verdad es que un placer hablar con ustedes. Igualmente. Qué tiernos son, qué tiernos. Gracias Lili. Gracias a ustedes. Pues es una probadita de lo que se viene en el mes de la familia. Los esperamos. Gracias. Gracias, mi vida. Gracias, Lili. No. Gracias a todo el equipo de Desde la Fe. Gracias.